Luz y sal. Espero que te sea útil el comentario. El día de hoy quisiera hablarte de el uso de la pornografía y de la masturbación como formas con las cuales una persona puede em, aliviar la tensión sexual. Quisiera yo decir primero conceptos psicoanalíticos, porque es cuando hablas con Freud que puedes más o menos entenderte con estas ideas. Para Freud estaba claro que había un ello y un superyo, o sea, había un sujeto egoísta, deseoso, buscando satisfacer su propio placer a costa de lo que fuera, y había un superyo que eran todos los agentes castradores, que era la escuela, la clínica, la familia, y la iglesia, que eran los que quitaban el placer. Hasta los 1950, 1960, todavía no corría mucho la idea de que la sexualidad fuera la respuesta, o, perdón, déjame decirlo de otra forma más incisiva, que la sensualización, el uso de las sensaciones, el uso de la asociación de las emociones y las sensaciones y la imaginación tuvieran tal fuerza y tal poder que pudieran esclavizar tu vida. Eso es ahora en el neofreudianismo, con todo el impulso de la ideología de género, que te dice cosas como: si te sientes bien, hazlo. Si no lastimas a otras personas, hazlo. Si estás en común acuerdo con las otras personas con las que estás haciendo las cosas, hazlo. Y entonces salen películas donde las personas van, dejan en un cenicero sus llaves de sus carros, y entonces entran las mujeres sin saber de quién es la llave de quién, lo agarran y terminan intercambiándose como parejas. Y salen otras películas donde te dicen que con un pie, si tú usas un pie para tener una relación genitosexual, o sustituyendo la relación genital, es lo mismo, y se vuelve un hito porque salen 8 películas de esas o 7 películas de esas, ¿no? Te aparecen, es decir, cintas que se legalizan, cintas que te hablan de mi primer beso, con niños que no entienden ni por qué están juntando los labios, y ellos mismos lo dicen después de adultos, pero lo hacen. Eh, Dejando de lado todo lo que significa leer y ver y entender lo que es la pornografía, que nosotros conocemos como pornografía, porque cada vez que se suavizan más las leyes en cuanto a la censura, a la exposición del cuerpo, a las presentaciones donde las personas, uno, se desnudan, y dos, tienen tocamientos y besos que pasan del simple beso en la mejilla. Entonces, vamos a decirlo de una forma muy, muy puritana, donde ya no hay pudor, sino se siguen abriendo las puertas, ¿no? Programas de televisión donde supuestamente se están enamorando las personas, pero la muchacha sale en ropa interior, y los muchachos también, y los dos como que se están viendo a ver quién compra a quién y cómo se consume uno al otro. Pero regresando, para los freudianos de todavía los años 1940, antes de que aparecieran los existencialistas y la Simone de Beauvoir y todo este discurso de la ideología de género, que empresas e instituciones y organizaciones mundiales les fue útil porque finalmente lograron destrozar a la familia como la tenemos hoy y hacer una recomposición de las condiciones de repoblamiento de la sociedad. Entonces todavía decías como que era necesario que te controlaran tus sensaciones, tus emociones y tus deseos. Y se utilizan conceptos en Freud como el líbido, conceptos como pulsión y conceptos como catarsis y conceptos como estos.
déjame ir desmenuzando un poquito la idea. Cuando decimos pulsión, estamos diciendo los impulsos o las crestas de frecuencia de las sensaciones o de los placeres o de los deseos que tienen que ver con el deseo sexual. Eso es pulsión. Déjame decir que es líbido. Líbido es todo aquello que es búsqueda de la satisfacción del placer genital sexual. Aunque para Freud todo lo que signifique placer en sí mismo es sexo, es sexual. O sea, para Freud, él dice que tomarse un café es sexual, que hablar con alguien es sexual, que jugar con una pluma es sexual, etcétera, 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 porque para él entiende que la sexualidad está eh, inmiscuida en todo, porque al final el ello está buscando su propia satisfacción, ¿no? ¿Qué pasa con la libido? Bueno, él dice que es como una batería, ¿no? Hay quien trae una libido muy alta, muy cargada, hay quien dice que trae una libido muy baja. Y por ahí como revuelven cosas los freudianos como parte de la psicología, de repente agarran lo que les conviene de la medicina, de repente agarran lo que les conviene y a veces lo usan a favor del cliente y otras veces a favor de la idea que ellos quieren tener, esa es una realidad. Entonces apelan a la descarga hormonal, a la capacidad de alimentación que tenemos, a la descarga de la hipófisis, las reacciones androgenarias, las estrogenarias, etcétera, etcétera. Pero ellos siguen entendiendo este proceso de constricción, ¿no? O sea, de control. Ahora, por otra parte está la sublimación y la catarsis. ¿Qué es la sublimación? Sublimar significa que llevas la pulsión sexual del deseo, del gozo, del placer, que ojo, que quede claro, no solamente hay placer en la relación sexual, hay placer en matar, hay placer en dar vida, hay placer en destruir, hay placer, o sea, los placeres es extenso, mientras haya algo que obstaculice tu felicidad, tu bienestar o tu gozo y tú lo puedas quitar, destruir, matar, eso también te provoca placer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sublimación y la catarsis? Bueno, la sublimación es llevar la pulsión sexual hacia donde no lastime o hacia donde no tenga que ser ejecutada sobre el objeto de deseo, ¿no? ¿Y qué es la catarsis? Bueno, es el proceso en donde tú dejas salir esa pulsión sexual, o sea, dejas que el deseo sea descargado, ¿no? Puedo darte ejemplos muy sencillos como la pintura, ¿no? Como la poesía, como el escribir un libro, una novela. Y al final ahí sacaste todos tus traumas y todas tus ansiedades y todos tus deseos y todas tus perversiones, ¿no? Diría el Marqués de Sade, al final termina de leer, o sea, lees el libro y al final él te dice, pero esto no es un código moral, o sea, simplemente son historias que yo escribí, ¿no? Obviamente la gente cuando estamos buscando cómo satisfacer nuestras perversiones, pues encuentras libros como esos y obviamente ya llevamos más de 4 o 5 generaciones que Dios ya salió de la ecuación, pues vámonos, o sea, esta es la respuesta que estabas buscando, ¿no? El hombre natural, que empiezan a decirte los liberales económicos de los 1850, los liberalistas económicos de la Francia, estos llamados humanistas que empiezan a defender que el hombre por naturaleza es, y empiezas ahí a oír que nuestra naturaleza es, y luego de repente aparece un Darwin que dice que somos animales, nada más que se nos cayó una cola y ahora ya somos más inteligentes que otros animales, o somos inteligentes y los otros animales no lo son. Y entonces empezamos a tener comparaciones con lo que hacen los animales y decir que eso es bueno, válido y verdadero y aplicable para nosotros. Pero regresando entonces, ¿qué va a pasar con la pornografía y la masturbación? A partir de los años 2000 para acá ha habido un impulso brutal y fuerte por parte de la OMS, de la ONU, de, de estas organizaciones, Soros, de Bill Gates, de,
de Ian Moss y todas estas personas que controlan estos emporios, porque ellos consideran, y esto no es nuevo, esto lo vienen viendo desde los 1900, que el mundo ya no tiene cómo cubrir sus necesidades alimentarias ni sus necesidades de materia prima y demás, ¿no? Sin entrar en economía. Que entonces lo útil sería repoblar las sociedades, es decir, bajar los índices de población en los lugares donde sea necesario, pero nunca se ha encontrado un método adecuado. Se buscó a través de la planificación familiar, se le puso la idea de que era parte de la salud reproductiva y familiar, parte de la salud reproductiva y familiar y derecho humano de la mujer. Y entonces se habló de los anticonceptivos, ten hijos separados para que des mucho para tener pocos, se habló de todo eso, pero estaba fracasando, o sea, la mujer en realidad no dejaba de tener hijos, y el hombre no dejaba de tener relaciones con la mujer. Entonces, lo que ahora está funcionando muy bien es esta ideología del género. ¿Por qué? Porque las personas les estás metiendo la idea de que tienen que postergar sus deseos, su paternidad o su maternidad o anularla. ¿No? O sea, hoy es bueno encontrarle todos los defectos posibles a la paternidad y a la maternidad. Hoy es bueno decir todas las ventajas que tiene no tener hijos. Hoy es bueno decir que ya no tenemos necesidades. O sea, tú no trabajas por necesidades, tú trabajas por deseos. Y entonces, por lo tanto, tus deseos no pueden ser obstaculizados por nadie. Otra vez vuelven a alimentar al ello de Freud. Y entonces te dan opciones para que tu líbido y tus pulsiones sexuales, que supuestamente en la adolescencia tienen que estar en ebullición y ahora se tienen que empezar a enseñar desde la infancia, cuando todavía no tienes esos deseos, pero ya tienes tu carne y esa carne es sensible, hay que empezar a enseñarle al niño qué siente, dónde se siente, cómo se siente y cómo explotar ese placer. ¿Por qué? Porque ahora se está diciendo que el sexo es vida, que tener una vida basada en masturbación, en juegos eróticos, en uso de tu sensibilidad, de tus percepciones sensibles, el uso de tu imaginación, que sigo insistiendo, en muchos de los casos es real, es decir, hay un chiste muy real que un tipo está en un tren, va a pasar a través de un túnel, y está viendo que tiene al lado a su esposa o enfrente a su esposa y enfrente tiene también una muchacha que le fascina, ¿no? Entonces él maquina cómo poder tener relaciones sexuales con ella, ve que viene el puente, entonces se pone oscuro y él decide hacer lo que va a hacer, ¿no? Termina de pasar el puente y vuelves a ver la imagen y ves a la esposa súper satisfecha, él súper satisfecho y la muchacha como si nada, ¿no? Entonces quiere decir que él lo único que hizo fue activar su imaginación y creer que lo que estaba haciendo era con otra persona. Que eso es lo que muchos hoy necesitan hacer cuando hacen uso de la pornografía. Pero déjame regresar. Ahora, la pornografía y la masturbación. Escuché hace poco de un padre de familia diciéndome, yo le digo a mis hijos, jálatela, así es la palabra que usó, jálatela aquí en la casa para que no vayas con ese tipo de mujeres. O sea, como que con un mal estamos salvando a nuestros hijos de un mal peor. Ok, voy a regresar a esta idea. Pornografía y masturbación. Y él asume, lo que han asumido muchos, que a los 16 años el joven ya tiene que tener per se ese deseo sexual. La pregunta es, ¿cuándo el joven empezó a tener esos deseos y por qué los tiene? Bueno, porque vives en una sociedad, voy a resumirlo, porque luego se me va el tiempo y los videos no sé por qué se cortan. Vives en una sociedad que, insisto, después ya de casi 4 o 5 generaciones, es decir, de 30 por 4 o de 30 por 28 años, haz las cuentas, eso es una generación, 30 años, sacamos de la ecuación a Dios, o sea, ya no hay temor de Dios, ya no hay mandamientos, ya no hay respeto a la naturaleza humana como creación divina, ya no, o sea, y nos volteamos a la selva y ahí empezamos a querer encontrar las respuestas.
Y vienen que es que biólogos y que es que sociólogos y que es que humanistas y que es que psicólogos diciéndonos que lo mejor de todo esto es que hay que tener sexo y hay que impulsar las relaciones sexuales. Que si te sientes tan cansado y tan harto, tienes que sentirte bien, que avivarte. ¿Y cómo te avivas? Sintiendo. Parte de ese proyecto fue Generación X. Generación X somos la generación que creció después del movimiento del 68. Y primero se nos decía que éramos la generación pasotas, o sea, no queríamos hacer nada, por eso éramos X, no teníamos valores, no teníamos principios, no queríamos hacer nada, no queríamos movernos. Y después la X, a una organización, a un grupo, se le ocurrió cambiarlo de nada a extreme. Entonces, como no tienes nada que hacer, prueba todo. Y entonces nos agarraron y nos subieron a MTV, ¿no? Y en MTV se presentaban yacas y se presentaban programas donde la vida era extrema, ¿no? Súbete al bungee, súbete a, móntate un carrito de supermercados y tiéndete en una carretera en línea baja, expon tu vida haciendo las cosas más estúpidas que puedas hacer. Y bueno, ahí están las consecuencias de los que salían en yacas, ¿no? Vidas totalmente destruidas y demás. A eso agrégale que cuando ya no sientas placer de aventarte del bungee y demás, empezaron a aparecer las bebidas energéticas, aparecieron los raves, que son estas fiestas irlandesas donde es música electrónica y tú puedes estar días brincando y saltando, pero también hay que agregar tachas, Speed, Superman, Sonic y demás, ¿no? Entonces pasaste de la generación que aparentemente no nos importaba nada y que nuestra niñera era la televisión a la generación que intentó probar todo. Cosa que se consumió en los 90s y parte de los 2000 por empresas como Red Bull, que promueven ese tipo de proyectos. Entonces ahora la bronca es que hay que tener excitada a la persona, ¿no? Ahora, ¿qué hago cuando un niño no tiene deseos sexuales y yo necesito que él tenga deseos sexuales? Bueno, pues le digo que mi primer beso, le pongo en televisión, revistas, internet, celulares, pantallas, revistas, papá y mamá, que ahora ya no son adultos, sino vienen de estas generaciones depravadas que ya quedaron después de 4 o 5 generaciones, que se sacó a Dios de la ecuación, que se dijo que la autoridad ya no era de los adultos, que no le creas a nadie que tenga más de 33 años, que ese es el movimiento de la primavera del 64, que tiene su cumbre en el 68, y entonces aparece todo un culto al hedonismo y al narcisismo. Entonces, el papá hoy ya no es adulto, ya es un niño, ya es un jovencito, ya es un chavito. El viejo ya tiene que parecer un niño, el viejo ya tiene que traer tatuajes, el viejo tiene que parecer un jovencito, un adolescentito, aunque ya ni su cuerpo ni su anatomía. La estructura también del anciano sabio, que tenía sabiduría, conocimiento, que tenía la palabra de Dios, la ley, que tenía control, que veía las... No, hoy tienes que ser, es más, tienes que rebasar a los jóvenes porque los jóvenes tienen que aprender de ti. O sea, si ellos dicen que van a ser mujeriegos, tú tienes que enseñarles qué es ser mujeriego, qué es ser irresponsable, qué es ser un vago. ¿Por qué se trabaja hoy? Por obtener el placer, por el placer mismo. ¿Por qué se obtiene el dinero? Para estar hedónicamente satisfaciéndote a ti y narcisistamente satisfaciéndote a ti. ¿Qué es importante? Uno, no parecer niño, sino parecer joven, adulto lo más antes posible, revisa las modas. Y dos, cuando ya seas viejo o ya empieces a tener canas o ya empiezas a tener la cara arrugada, vete a las operaciones estéticas y vete a los tintes y vete a las cosas que te hagan ver eternamente joven. Vístete y compórtate como chamaco, o sea, que tengas osteoporosis, tú ponte a bailar reggaetón, tú ponte a tomar, tú consciente que tu casa sea un cabaret, un prostíbulo, tú consciente que en tu casa haya droga, porque ahora además ya es de uso recreativo. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, que parece como que palidece un poco la idea de la pornografía y de la masturbación. Pero déjame regresar a ese ataque si me va siguiendo todo este bombardeo que está degenerando en lo que hoy socialmente es esta ideología de género o el plan 2030. Cuando tú le apuestas a la masturbación como forma de sublimación y catarsis,
Y cuando tú le apuestas a la pornografía, es como cuando tú le dejas al hijo el Xbox o el PlayStation o no sé qué consolas existan hoy. Y el hijo vive consumiendo ese tipo de consolas o ese tipo de juegos y generalmente no compran el juego para armar cubos o para armar rompecabezas o para armar ciudades o para hacer operaciones matemáticas o jugar ajedrez o alguna cosa intelectual, ¿no? Compras el videojuego porque ahí salen juegos donde puedes matar, robar, violar y ganas puntos, vidas, corres autos, te subes mujeres a tu carro, tienes relaciones sexuales con las personas, este, o sea, juegos donde la violencia, la agresión, la sensualidad, porque no me gusta decir la palabra sexualidad, porque quiero atacar al punto a lo que buscan ellos es que tú sientas deseos adictivos por tener tu cuerpo enfocado en tener sexo. Entonces, y que obviamente toda tu vida gira en torno de ello, ¿no? O sea, tú consumes todo lo que consumes para llegar al placer, al orgasmo que al final nunca llega porque el orgasmo termina cuando compras las cosas, cuando las estrenas, las usas, las luces y después pierden su fuerza. Entonces tiene que venir un nuevo orgasmo, ¿no? Pero déjame regresar a la pornografía y la masturbación. Entonces, cuando tú le apuestas a eso, estás apostando a una industria que lo que hace es depravar a la realidad. Es decir, te presenta una realidad que no existe afuera, pero que como tú la estás consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo, entonces tú esperas que esa realidad sea la que esté allá afuera. Es decir, tú esperas que allá afuera tú te puedas acostar con tu mamá, con tu hermana, con tu perro, con tu gato, con el lechero, con la muchachita que vas al súper a comprarle algo, porque aparentemente en la pornografía todos y todo gira alrededor de tener sexo. O sea, tú llegas a platicar con alguien y de repente si alguien te toca la cara y ya, ¡pum!, explotó. Tienes que tener sexo con él. De repente viene alguien y te vende algo a tu casa y ¡pum!, tienes que tener sexo con él, ¿no? Estos home videos que ahora existen, es decir, la gente que se graba teniendo relaciones sexuales en casa sin ningún tipo de escenografías ni nada de este tipo de cosas, ni viagras, ni inyecciones, ni nada de estas cosas, también tienen mucho éxito por eso, porque aparentemente son muy casuales, ¿no? El hijo que emborracha a la mamá y que la penetra, la hija que emborracha al papá y que se penetran, el vecino que se metió a la casa de la vecina y que tuvo sexo con ella, la criada que se acostó con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tú estás tragando todo eso todos los días. Tu cerebro está formando circunvoluciones, esas circunvoluciones van generando una serie de circuitos que se van haciendo zanjas grandes y que siguen afirmando las mismas operaciones. Entonces, cuando tú sales al mundo, pues tú quieres que el mundo opere exactamente igual. O sea, ya llega a haber esa pérdida entre la realidad y la fantasía, ¿no? La otra, cuando tú estás acostumbrado a que solo y solo viendo esos estímulos, tú vas a tener una eyaculación o vas a tener una erección, uno, tienes eyaculaciones más prontas porque el fin no es la satisfacción de tu pareja, sino es la satisfacción propia. Tienes erecciones cortas, tienes erecciones que lo único que persiguen es la eyaculación por la eyaculación misma. Y por lo tanto, cuando tú te vas con tu pareja, ojo, y estoy hablando de la masturbación masculina, que también hay en la masturbación de las mujeres, están acostumbrándose a los dildos, están acostumbrándose a los vibradores, están acostumbrándose a las cremas, a los afrodisíacos para la propia mujer y que también eso les está trayendo como consecuencia, pues una idea errada del hombre que tienen enfrente, ¿no? El hombre que sale en la película pasa de los 16 centímetros, su pareja difícilmente alcanza los 12 y luego si tiene de estas vidas de alcoholismo y de tabaquismo y donde no se hace de ejercicio y donde la comida es de grasas, pues las erecciones son flácidas, son pocas. Si el hombre está acostumbrado a ver pornografía desde niño y tiene una esposa, pues ya no puedo tener relaciones con ella si no cierra los ojos y empieza a imaginar todo lo que la película o lo que la proyección le esté diciendo. Entonces, la deformación de la realidad que tú estás viendo en la película, te la quieres llevar allá afuera. Y entonces después ya no ves en la línea divisoria, o sea, ya no hay división
Y de repente resulta que entonces es bueno, válido y verdadero tener relaciones con tus hijos, con tus hijas, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, con toda la familia. O sea, haces una endogamia y muy divertida porque la película te dice que sí. Y luego no falta, insisto, porque ahora ya viene así la ideología de género. Ya empezó en países como España, que siempre nos tragamos su basura, en donde hoy se dan clases a los niños de kinder sobre cómo estimular sus cuerpos y a los padres de cómo ir estimulándolos para que los niños aprendan con un adulto responsable y que no los va a lastimar. O sea, una frase que yo escuché alguna vez en un libro de Milán Kundera, que como yo no era cristiano, a mí me sonó muy razonable. Decía el tipo, no quieres que te lastimen cuando tengas sexo, bueno, deja que tu padre te haga el sexo, ¿no? Entonces hoy es una realidad. Entonces hoy lo que está haciendo la pornografía, igual, insisto, igual que si tú tienes a tu hijo expuesto a 30 horas de películas de terror o a 30 horas de películas de hechicería o a 40 horas de... Después la realidad ya no se conoce, o sea, ya no se hace la diferenciación. Y entonces el niño o el joven en este caso, lo que va a hacer es que siempre va a tener que recurrir a esto. Consecuencias o secuelas psicológicas. Uno, posibles violaciones. 2, depresión post-masturbación. 3, depresión post-relación sexual con la pareja con la que te cases. 3, apresuras, lo que supuestamente estás evitando, apresuras que el joven desee experimentar una relación genitosexual, porque además él cree, porque las imágenes así lo proyectan, que es muy placentero, que es muy agradable y que va a recibir una satisfacción muy grande por tocar, meter, lamer, chupar e intercambiar. Y en realidad todo está aquí. O sea, incluso por eso las tiendas estas de sex shop tienen que vender saborizantes para partes del cuerpo que de otra manera no soportas el sabor cuando no estás acostumbrado a esos sabores o cuando no te gustan y los estás imaginando de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el sabor del líquido vaginal es muy salino si la mujer tiene un pH alto o si tiene un pH bajo, es muy calino y entonces tampoco se siente muy fuerte y muy pesado, ¿no? No se siente como un chamoy, por ejemplo. En el caso del semen, el semen es alto en proteínas, en sales minerales, entonces es un sabor muy salado. Entonces, por lo tanto, no es ni dulce, ni es la frutita sabrosa, ni es... Por eso tenemos que estar disfrazando los sabores, por eso estamos disfrazando también las personas que practican el sexo bucogenital o la sexualidad bucogenital, tienen que estar disfrazando sabores de zonas del cuerpo que no están hechas para tener la boca adentro y que tampoco nuestros sistemas olfatorios ni gustativos gustan o desean sentir esos aromas, pero que finalmente tú te estás convenciendo porque te dijo la película o porque te dijo el libro o porque te dijeron que es natural o porque te dijeron que así lo hacen los monos o porque te dijeron que los caracoles igual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú te sientes caracol, te sientes perro, te sientes borrego, te sientes gato, te sientes pollo, ¿no? Entonces te crean una adicción, te crean una dependencia, te traen una depresión, te traen casos donde ya cuando te casas, pues sí, es totalmente imposible sostener una relación sexual con la pareja porque tú has condicionado a tu cuerpo a lo que tú estás acostumbrado, que es tu mano o los instrumentos que utilizas, tus películas, tus tiempos, y estás lejos de tener una relación con una mujer. Ahora, recuerda, las relaciones sexuales es lo último que se debe de experimentar en una relación de pareja. Lo primero que se tendría que experimentar en una relación de pareja sería un noviazgo, y un noviazgo no como lo vivimos nosotros, mostrando lo que no somos. Sería un noviazgo donde veamos quiénes somos en realidad para ver si nos podemos llevar, nos podemos aceptar, si somos compatibles. En el caso de los cristianos, el noviazgo tiene que ser entre cristianos. No podemos estar buscando allá afuera en el mundo lo que no está, ni está consentido por Dios, ni puedes encontrar allá afuera lo que se supone que debería de haber entre hermanos cristianos, ¿no? Que es el amor al mismo Dios, por lo tanto el mismo respeto a sus mandamientos y por lo mismo también la misma consagración al matrimonio cuando uno y una se unen y forman una sola carne, ¿no? Y solo entonces poder tener una relación sexual y solo entonces poder tener intimidad
y solo entonces poderte relacionar con tu cuerpo, pero siempre antes ya conociste su alma, sus sentimientos, sus emociones, sus aficiones, sus aspiraciones, e incluso que ella supiera que tú eres el hombre que le va a dar la seguridad. ¿Cómo es ese hombre que le da la seguridad? Pues es un hombre que no está buscando tener relaciones sexuales a la primera de cambio, ¿no? El problema es que en el mundo, hoy con la ideología de género, es prepara a tus hijos para una vida sin estrés, sin molestias, relajados, etcétera, etcétera. Pues enséñales sexo, porque el sexo es vida, el sexo es placer. El sexo es tranquilizador. Entre los que es que adultos dicen, es que no tienes sexo, por eso estás así, por eso eres neurótica, por eso te quejas, ya cásate, ya ten un marido, ya ten sexo, ya esto, ya aquello, como si fuese eso la solución a toda la neurosis en la cual nos estamos involucrando. La realidad es al contrario, mientras más estamos depravando la realidad, mientras menos estamos buscando al ser humano por el ser humano mismo, y mientras más estamos buscando relaciones frívolas, rápidas, ligeras, donde solamente se trabaja el hedonismo y el narcisismo, más nos estamos involucrando en problemas relacionales y por lo tanto en ansiedades, estrés, depresión, drogadicciones y cosas de estas, porque lo único que estamos tratando es de tener satisfechas las sensaciones y las emociones. Entonces, cuando ya no satisface el sexo, hay que agregar otras cosas, ¿no? Insisto, observa lo que ves, observa, escucha lo que oyes, escucha los mensajes, escucha lo que te dicen, ve tu cuerpo, de qué mensajes lo has llenado. Ahora que está de moda llenarse de tatuajes, ahora ya no distingues entre alguien que está en la cárcel y tú. Revisa todo eso y revisa entonces qué es, hacia dónde estás apuntando. Y entonces pues tendrás la respuesta, ¿no? Esta data que te estoy diciendo no es porque yo lo diga o porque yo lo haya vivido y por eso lo digo. Es data que existe por estudios longitudinales que se han hecho a personas, por instituciones serias a cargo de estas cuestiones, ¿no? Es decir, estudios clínicos que se han realizado por parte de universidades seculares, además, no son universidades cristianas, donde se han determinado todas estas secuelas de este tipo de hábitos. Y ojo, cuando un padre, regreso a esa frase, cuando un padre le dice a un hijo, ve y jálatela para que no te metas con esas mujeres, lo único que le está diciendo al hijo es, ve a la mujer como un objeto y tu cuerpo velo como un objeto sexual y por lo tanto no tengas respeto por la dignidad humana ni la calidad humana. Entonces no te quejes cuando tu hija termina casada con un barbaján, porque tú estás formando barbajanes. Espero que te sea útil, Luz y Sal.